Un nuevo ataque de Israel en Siria causó la muerte de al menos 5 personas, entre ellas la de un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní. La ofensiva se produjo en un edificio donde se cree que se reunían líderes alineados con Irán, un bombardeo que aumenta las tensiones regionales. Al menos 165 palestinos perdieron la vida durante los ataques israelíes de las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra a casi 25.000 muertos. De otro lado, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo una conversación con Benjamin Netanyahu tras la que dijo que el primer ministro israelí no se opone a la solución de dos estados. Volodymyr Zelensky invitó al expresidente Donald Trump a visitar Ucrania, luego de que este asegurara que podría terminar la guerra en 24 horas. Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la espera por la ayuda de Occidente para poder defenderse de la invasión rusa. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Siria, donde un ataque de Israel causó la muerte de al menos 4 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, incluido un alto mando de la unidad de fuerza en territorio sirio. La ofensiva se produjo en un barrio de Damasco. La televisión estatal iraní dijo que dicho edificio era la residencia de asesores iraníes que apoyaban al presidente Bashar al-Assad. Fuentes locales aseguraron que una quinta persona murió, pero que no se había podido identificar su nacionalidad. Irán culpó a Israel por el ataque y amenazó con represalias. Para analizar esta información conversamos ahora con Mauricio Ramírez Núñez. Él es analista internacional, máster en ciencia o en geopolítica. Mauricio, bienvenido a France 24. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto acompañarles. Mauricio, ¿qué consecuencias podría tener este ataque contra los iraníes en suelo sirio? Bueno, yo pienso que efectivamente nos encontramos frente a una escalada del conflicto iniciado el pasado 7 de octubre, lo cual es muy delicado, porque desde mi punto de vista estamos frente a una guerra de carácter asimétrica que está enfrentando ya de manera indirecta a dos de las grandes potencias regionales, como lo son Irán e Israel. Esto puede traer consecuencias a toda la región, especialmente países como Siria, el Líbano, Irak, entre otros. Recordemos también que esto pudo haberse dado en una respuesta, ya que Irán días anteriores atacó en Irak lo que consideraba un cuartel de inteligencia de Israel. Por lo tanto, podríamos estar viendo una respuesta en ese sentido. Es decir, que podríamos estar frente a un nuevo frente de batalla, tal vez. Podríamos estar enfrentándonos efectivamente a frentes de batalla, pero muy asimétricos, muy diferentes. Podemos relacionarlo también de alguna manera con la situación que sucede en el Mar Rojo en este momento, con los hutíes y el enfrentamiento que se ha estado dando en estos días. Recordemos que los hutíes están siendo también apoyados por Irán. Entonces, es una dinámica muy similar a la de Guerra Fría, nada más que en la región, ¿verdad? Quienes apoyan a un bando y quienes apoyan a otro, en los diferentes espacios donde están, empiezan a ejecutar y a desarrollar acciones de carácter bélico y demás, con el fin de desestabilizar la región y, por supuesto, generar más confrontación y de esta manera dificultar las acciones de una potencia u otra en el conflicto. Claro, están esos ataques de los hutíes y también están, por ejemplo, los ataques que se ven en la frontera con el Líbano. Pero vamos a centrarnos en estos dos actores, entre Irán e Israel. ¿Este ataque podría desencadenar un conflicto más directo entre ellos dos? Pienso que la amenaza está siempre presente, ¿verdad? Hemos visto que cuando una potencia regional como Irán o Israel acciona de manera militar, siempre la otra de alguna manera responde. Entonces, por supuesto que las tensiones crecen y vuelven más evidente la posibilidad de un enfrentamiento directo en la región. Mauricio, un episodio similar se presentó a principios de enero cuando un ataque de Israel cobró la vida de uno de los principales asesores de la Guardia Revolucionaria iraní y que recordó al ataque de Qasem Soleimani también en 2020. Teherán siempre ha prometido una fuerte respuesta. ¿Qué podríamos esperar de la República Islámica? A mí me parece que parte de las respuestas son de manera híbrida, ¿ok? En un conflicto asimétrico como en el que nos encontramos, que ha incluido ya toda la región, ha ido escalando poco a poco con el paso de los meses, las respuestas son híbridas. No vamos a ver
una respuesta directa, militar, regular, como se veía hace algunos años en los conflictos, sino más bien respuestas híbridas que pueden ir relacionadas a situaciones como las que se viven ahorita en el Mar Rojo y que obligan a otras potencias externas, como es el caso de los Estados Unidos y Gran Bretaña, a intervenir y de manera diferente que pueden darse, como lo estamos viendo en estos ataques, a puntos muy específicos e incluso a desestabilizaciones políticas y de otra índole, de ambos bandos, ¿verdad? No solamente de uno o de otro, precisamente por eso es una guerra híbrida que tiene respuestas y va a tener apoyos de manera muy disímiles en los diferentes países de la región y debido a las diferentes coyunturas políticas también que se enfrentan en la región. General Mauricio Ramírez Núñez, analista internacional, gracias por compartirnos sus opiniones aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y a propósito de la Franja de Gaza, la guerra continúa con la misma intensidad. De acuerdo con las autoridades del enclave, al menos 165 palestinos perdieron la vida en las últimas 24 horas en medio de la ofensiva del ejército israelí, lo que eleva la cifra de muertos a casi 25.000. Durante su cumbre anual que este año se produjo en Uganda, los miembros de los llamados países no alineados condenaron la campaña militar israelí y llamaron a un alto el fuego inmediato. No puede haber una paz duradera en Oriente Medio sin resolver el conflicto israelí-palestino. Creemos que una solución duradera puede ser posible mediante la encarnación de un Estado de Palestina independiente, soberano y geográficamente continuo basado en las fronteras de 1967 con Jerusalén del Este como su capital. La prevención de que el conflicto se convierta en una guerra regional es otra prioridad. Este es nuestro principal mensaje a todas las partes pertinentes, tanto dentro de la región como fuera de ella, a fin de mantener esta situación contenida. Cambiamos de tema y vamos ahora a la República Democrática del Congo, donde Félix Tshisekedi, quien fue reelegido en diciembre para un segundo mandato, tomó posesión este sábado en Kinshasa. Unas elecciones que fueron criticadas por la oposición y la Iglesia Católica. El presidente congoleño tendrá que afrontar numerosos desafíos, tanto de seguridad como económicos o de cohesión nacional. Les contamos cuáles son los principales retos. Casi 3 semanas después de una arrasadora victoria en las elecciones generales de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi se posesiona por un segundo mandato como presidente, un nuevo periodo que vendrá acompañado de crecientes desafíos, entre ellos la inseguridad y una economía en dificultades. Al comienzo de su primer mandato, Tshisekedi prometió poner fin a la violencia en el este del Congo, diciendo que estaba dispuesto a sacrificar su vida para que volviera la paz. En lugar de eso, la situación ha empeorado. El grupo rebelde M23 se ha apoderado de grandes extensiones de territorio en el este del país y casi 1 millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares solo en 2023. Desde el punto de vista económico, el Congo ha pasado apuros bajo el mandato de Tshisekedi. El valor del franco congoleño ha seguido cayendo en picada. 1/4 parte de la población congoleña padece hambre e inseguridad alimentaria y el 62% vive por debajo del umbral de pobreza. Solo el 15% de los ciudadanos tiene acceso a la electricidad. Tshisekedi ha tenido éxito en algunos ámbitos, por ejemplo, la introducción de la enseñanza primaria gratuita y la atención sanitaria que permite a las mujeres dar a luz gratuitamente en los hospitales públicos. Durante sus mitines electorales, el presidente ha prometido crear más de 6 millones de puestos de trabajo de aquí a 2028. También ha prometido controlar la inflación, que actualmente se sitúa en el 21%. Pero su objetivo de sacar a 20 millones de congoleños de la pobreza extrema ha resultado hasta ahora una ilusión. En noticias de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky invitó al expresidente estadounidense Donald Trump a Kiev después de que éste afirmara que sería capaz de detener el conflicto en 24 horas de ser reelegido. Sus comentarios se dieron durante una entrevista con un medio de comunicación británico y justo cuando el país busca apoyo económico de sus aliados de Occidente para poder financiar su defensa en medio de la invasión rusa. En esta entrevista, Zelensky también reconoció que Ucrania no podía sobrevivir sin la ayuda de Estados Unidos.
Cuando Trump dice que va a terminar la guerra en 24 horas, me parece que, ¿cómo lo pongo esto? Muy peligroso. Lo que dice es, se lo explicaré, tomará sus propias decisiones. Ni siquiera estoy hablando de Rusia, pero sin ambas partes, sin nosotros. Ahora hablaré de nosotros. ¿Por qué? Porque si dice esto públicamente me da un poco de miedo, aunque he visto muchas víctimas, pero realmente me estresa un poco, porque significa que si su idea de la que nadie ha oído hablar, si su idea no funciona para nosotros, para nuestro pueblo, entonces hará todo lo posible para lograr la aplicación de su idea de todos modos. Y esto es lo que me preocupa un poco. Y a propósito de la guerra en Ucrania, cada vez son más las personas que intentan regresar a sus hogares, especialmente en la región del Donbass, de los cuales tuvieron que huir tras la invasión rusa. Los residentes locales esperan también que el ejército ucraniano pueda seguir recibiendo la ayuda que necesitan para poder seguir haciendo frente a los rusos. Los detalles desde la ciudad de Drushkivka con nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Esta ciudad de Drushkivka, en la provincia de Donetsk, en el este del país, en esta zona conocida como el Donbass, es una de esas tantas ciudades que están cerca del frente de batalla y que viven día a día la presencia de la guerra. Sin embargo, tienen características bastante especiales, no solamente como esta, sino por ejemplo como Kramatorsk o Sloviansk. Muchas de esas ciudades en esta provincia, parte de ella en control de las fuerzas rusas, han ido recuperando una cierta normalidad. Aquí nos cuentan que muchas personas que salieron al comienzo de la guerra pues han regresado, ya sea por cuestiones económicas o porque no quieren seguir viviendo como desplazados o como inmigrantes o en otras ciudades de Ucrania o en el país. Otras familias de ciudades que han sido tomadas por las fuerzas rusas han venido a vivir aquí con grandes dificultades, pues los niños tienen que seguir teniendo aquí educación online. Algunos colegios han sido destruidos, los otros no operan por el peligro que representan. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la mayoría de los hospitales. También nos cuenta que hay una gran proporción de personas mayores, de pensionados, al menos 6.000, que viven aquí con la ayuda de la población que se ha quedado y también con miles y miles de voluntarios que operan a lo largo de la frente de batalla ucraniano, que siempre vienen ayudando a las personas que más lo necesitan. Aquí nos cuentan que periódicamente son atacados, que tienen grandes dificultades. Sin embargo, dicen que lo único que esperan es que el ejército ucraniano no solamente pueda recibir esas municiones y armas que necesitan para seguir presionando hasta lograr lo que ellos consideran su victoria, sino también que más ucranianos logren movilizarse y apoyar en estos frentes de batalla que ellos esperan que algún día puedan volver a vivir en normalidad. Y cerramos en Costa de Marfil con la Copa Africana de Naciones de Fútbol. Senegal y Cabo Verde son los dos primeros equipos en clasificarse para los octavos de final en esta competencia. Hoy se esperan los partidos de Argelia y Burkina Faso, Mauritania versus Angola y Túnez contra Mali. El balance de la semana lo hace nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo. Esta primera semana de la Copa Africana de Naciones ha estado llena de contrastes y ya nos deja los dos primeros clasificados a octavos de final, empezando por Senegal, los vigentes campeones, un equipo sólido que van a tratar de ganar por segunda vez consecutiva, algo que ningún otro campeón ha logrado en las últimas 6 ediciones. La sorpresa de la semana es Cabo Verde, que se queda con el liderato del grupo B, ganando sus 12 partidos. Ya están también en octavos, en un grupo además en el que estaban Egipto y Ghana, los dos equipos favoritos que esta vez tendrán que esperar a la tercera fecha para decidir su destino. Los faraones, que además no podrán contar con Mohamed Salah, quien se lesionó y estará ausente por las 2 próximas fechas. En cuanto a la anfitriona, Costa de Marfil, pues esta comenzó muy bien ganando, pero Nigeria la bajó de la nube tras pues vencerla en el segundo partido. Ahora hablemos de los goleadores, todos aquellos que hemos estado esperando, pues todos han dicho presente, que sea Sadio
Sadio Mané, Mohamed Salah, Seko Fofana y por supuesto Víctor Osimhen, el jugador nigeriano, el mejor jugador del continente, jugador también del Nápoles, que también marcó su gol. En cuanto a la organización, hubo algunos problemas, sobre todo en cuanto a la boletería, pero todo esto se ha ido solucionando, perfeccionando poco a poco. Tanto la CAF como el comité organizador pues ya se pusieron en obra para tratar de mejorar esto, porque el público no encontraba boletería en los diferentes puntos de venta. Sin embargo, todo parece ir mejorando, porque ya hemos visto las tribunas de los diferentes estadios del país mucho más llenas. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ella Soy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ella Soy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y France24.com.